Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues nosotros que llevamos muchos años disfrutando de la comunión de iglesias, cambiando de iglesias incluso, disfrutando de tiempos juntos como campamentos, reuniones, sabemos que siempre que nos reunimos, los creyentes, solemos hablar un poco de cómo anda la obra, cómo anda la iglesia. Y vemos aquí en los primeros versículos que el apóstol Pablo había hablado con gente, con hermanos de la familia de Cloé, y ellos le habían adelantado, informado cosas de allí de la iglesia de Corinto. O sea, después de esa salutación inicial que hemos visto en estas dos predicaciones, después de la acción de gracias que vemos aquí en los primeros versículos, ahora empezamos a conocer un poco más qué es lo que estaba pasando y cuál era el propósito del apóstol Pablo al escribirles una carta. Y el versículo 11 ahí nos dice que el apóstol fue informado por los de Cloé, que había entre ellos, los de Corinto, contiendas. La carta entonces no habla de hipótesis, no habla de situaciones posibles futuras, no. La carta habla de situaciones reales que estaban pasando entre los hermanos de Corinto. Ahora, si adelantamos un poco la lectura, vamos a ver que las informaciones que llevaron allí los de Cloé eran de muchos pecados. Ahora, al recibir tantas informaciones, al conocer tanto la situación de la iglesia en Corinto, ¿por dónde empezar? ¿Cómo empezar la carta? Hemos visto que el apóstol Pablo dio las gracias por esa iglesia. Ahora, ¿cómo empezar a tocar los puntos que deberían ser tocados? Algunos de nosotros dirían, bueno, empezamos por lo que es más tranquilo, ¿no? Porque empezar así ya con mucha exhortación sería complicado. Otros dirían, bueno, hablamos de lo que es más sencillo, de lo que no llama mucho la atención. Pero el apóstol Pablo miró y escuchó todos los problemas que había y decidió empezar a hablar de las divisiones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cada uno de los pecados que van a aparecer vienen del orgullo, vienen de las divisiones. Entonces, por eso empieza su carta hablando de la unidad en la iglesia. Cuán importante es, ¿no?, hablar de la unidad entre nosotros y cómo esa unidad
es difícil. Y cómo esa falta de unidad nos trae tanta confusión y tantos problemas. Así que Pablo empieza hablando de esa importancia de la unidad en Cristo, que es la primera idea que trataremos en el día de hoy. Ahora, por lo que escuchó de una familia que tenía acceso a la situación de allí, de la iglesia, cada uno de los miembros de allí, de la iglesia en Corinto, se identificaba a un líder. Unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas o Pedro, ¿no? Otros de Cristo. Y nosotros no tenemos informaciones por qué se dividían de esa manera. Pero sería más o menos lo que suele pasar en los días de hoy, en nuestras iglesias. Por ejemplo, tenemos el grupo de los espirituales, de aquellos que buscan esa espiritualidad y reconocen que son más espirituales que los demás. Pero vemos Pablo aquí nombrar también pecados que van a hablar de eso, de gente que se sentía mucho más espiritual que los demás. Después está el grupo de los sofisticados, ¿no? Aquellos que les encantan las predicaciones de grandes oradores, los estudios más complejos, las informaciones más profundizadas. Y luego están los serios, que no se encajan en ninguno de los dos. Y podemos decir que así nos dividimos en la iglesia y empezamos a pensar que por nuestras actitudes, por la forma como veo el mundo, pues soy mejor que el hermano que está allí a mi lado. Estos podrían ser claramente las diferencias entre los grupos de esa iglesia. Y aquí, hermanos, no hay ninguna crítica a la diversidad que hay en la iglesia, de ninguna manera. La crítica es más bien al orgullo que hay en la diversidad y que causa la división. Por eso los hermanos de Cloé, los de Cloé, como dice aquí, informan a Pablo acerca de las contiendas que había. No tenían miedo de informar a Pablo, que era el líder, el fundador de esa iglesia. ¿Por qué? Porque esas diferencias no son diferencias comunes, son diferencias que no deberían existir, porque están basadas en la vanidad y en la arrogancia del pueblo. Y el deseo del apóstol Pablo, después de describir que esa iglesia tenía dones suficientes para toda la obra, era ver que ellos iban a utilizar estos dones para bendecir el uno al otro. Y no para traer diferencias, no para traer divisiones. Ahora, esa división era la que estaba causando la gran mayoría de los problemas tratados aquí en la carta. Entonces, su preocupación inicial es hablar de la unidad. Y él invita fervorosamente a que sus hermanos hablen todos una misma cosa. O sea, para alcanzar la unidad que hay, que debe haber, ¿no?, en el pueblo de Dios, hay que llegar a un acuerdo. Eso no quiere decir que vamos a tener siempre la misma opinión, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Lo que sí quiere decir es que debemos buscar el mismo propósito. Dice aquí el mismo parecer, la misma opinión. Y la otra expresión que aparece aquí es tener la misma mente. Eso habla de la disposición para actuar de cierta manera. Porque es así. Si formamos parte del mismo cuerpo, pues tenemos que ajustar de una manera u otra la forma de actuar para que todo funcione adecuadamente. Por eso no debe existir diferencias, divisiones entre los hermanos, porque ¿cómo vamos a actuar en armonía? Imaginaos en la misma iglesia tener a dos hermanos, uno trabajando en oposición al otro. ¿Cómo puede ser? Y más adelante, en la misma carta, vamos a ver la ilustración del cuerpo. Imaginaos un cuerpo donde
una pierna quiere caminar y la otra quiere saltar. Cuando la boca quiere alcanzar el alimento, pero la mano no le deja. Eso no puede ser. Pensamos aquí también con nuestras diferencias, que a lo mejor yo, como soy muy espiritual, miro a mi hermano y pienso que soy mejor que él. Sí que formamos parte de la misma iglesia, pero vamos a ver, hay niveles diferentes, ¿no? Y yo, con mis dones, soy especial. Yo tengo la visión adecuada de todo lo que tiene que pasar aquí. Yo sé cómo lidiar con las situaciones. Qué raro es pensar en iglesias donde los hermanos no pueden ponerse de acuerdo y tienen que buscar un juzgado del mundo para decidir sus cosas. Si tenemos delante nuestra las enseñanzas del justo juez, si tenemos las enseñanzas del misericordioso que perdona todos nuestros pecados, ¿cómo vamos tú y yo a un juicio del mundo para juzgar una situación entre nosotros dos? Si el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿por qué tener que buscar un litigio mundano para solucionar nuestros problemas? ¿Y sabéis por qué los hermanos de Corinto tuvieron todas esas clases de problemas? Por la división que había entre ellos. Unos se decían de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas, otros de Cristo. ¿Cómo puede ser? Si formamos parte del mismo cuerpo. Por eso el apóstol Pablo les hace una pregunta absurda. La pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, ¿acaso el cuerpo de Cristo ha perdido la unidad ahora y tiene múltiples divisiones? ¿Acaso lo que enseñaba el apóstol Pablo era diferente de lo que enseñaba Apolos o Pedro? ¿Cómo puede ser que uno enseña a Cristo, pero al final hace discípulos suyos y no de Cristo? Y me acuerdo que estábamos plantando una iglesia pequeña como la nuestra. Teníamos más o menos 50 personas ya. Y se acercó un joven un día en un estudio bíblico y muy interesado y tal. Y al final nos dijo, mira, yo tengo un grupo que se reúne en mi casa. Estamos buscando una iglesia para congregarnos. Y nosotros pensamos, bueno, qué bendición. ¿Cuántas personas sois? 40. Y nosotros, vaya, estábamos orando aquí por más gente, pero así 40, ¿no? De golpe, qué bendición. Pues empezamos a hablar, fuimos a visitar ese grupo, hicimos actividades juntos. Ellos vinieron a nuestra iglesia, pero tenían un líder que les enseñaba de una manera que era muy exclusiva. Cuando nos juntamos, a los 3 meses, ya veíamos situaciones complicadas. Ellos no se sentían cómodos estando en la iglesia, porque parecía que la iglesia era nuestra. Y nosotros nos sentíamos un poco molestos porque estaban, pero no querían juntarse con nosotros. Al final, de la misma manera que vinieron los 40, se fueron los 40. Y no hemos tenido tiempo suficiente para ajustar todas nuestras diferencias y formar un cuerpo allí en la iglesia. Qué difícil es mantener la unidad del cuerpo. Y me quedo pensando en esa iglesia, allí en Corinto. El apóstol Pablo enseña allí 1 año y medio y se va. Luego Apolos viene y le sustituye. Y Apolos, como sabéis, era un gran orador, muy elocuente. Qué bueno, ¿no? Tener a buenos oradores, un apóstol Pablo, un Apolos.
Y no sabemos si Pedro estuvo en Corinto o no, pero sabemos que sí era un gran líder del cristianismo en la iglesia primitiva. Y de una manera u otra, nosotros somos influidos por nuestros líderes humanos. Con su personalidad, con su forma de hablar, su forma de predicar, su forma de gestionar las cosas, sus puntos fuertes, pero también sus puntos débiles. Y a veces nos identificamos mucho con ese liderazgo. Pero vamos a ver. Seguro que tenéis a un pastor que os gusta mucho. Pero ese pastor murió en la cruz por ti. No, ¿verdad? Cuando hemos sido bautizados, ¿el bautismo fue en el nombre de ese pastor? Pues no. No. Pues entonces lo que nos une aquí no son nuestras similitudes de personalidad, porque somos muy diferentes. No es porque somos los más santos de todos. No estamos juntos aquí en la iglesia porque somos de una nacionalidad u otra. La unidad de la iglesia está en Jesús. En nada más, en Jesús. Si nos unimos aquí para seguir al pastor y no a Jesús, estamos perdidos, totalmente perdidos. Si nos esforzamos aquí para agradar al pastor y no a Jesús, pues seguramente no habrá una unión verdadera. Si no hay esfuerzo de cada uno de nosotros para que busquemos la paz y la unidad, no vamos a reflejar el verdadero evangelio. Hay que esforzarse. Es complicado. Debemos tener el mismo coraje que tuvieron los de Cloé en buscar ayuda para que la unidad sea restaurada. No podemos simplemente pensar que eso no es una tarea nuestra. No podemos simplemente dejar el tiempo pasar y luego vemos, ¿no?, lo que va a suceder. Tenemos que buscar la unidad en Cristo, solo en Él. El apóstol Pablo empieza la carta rogando a los hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estuviesen unidos todos en una misma mente y en un mismo parecer. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa unidad. Tenemos que luchar para que las diferencias que existen entre nosotros no nos hagan ser de Pablo o ser de Apolos. Nuestra unidad en la fe debe estar basada en Cristo y no en opiniones de uno o de otro. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un solo cuerpo. Y ese cuerpo vive en armonía. No sé vosotros, pero cómo es bonito leer en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, diciendo que ellos tenían todo en común. Todo. No había ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque uno suplía la necesidad del otro. Qué bonito pensar en esa unidad. Y es esa la unidad que el apóstol Pablo está exhortando a los de Corinto a que disfruten. Ahora, ¿y nosotros? ¿Queremos encontrar la unidad? ¿O queremos pensar o seguir pensando que los demás tienen opiniones, pero la única que es perfecta es la mía? ¿De verdad que quieres seguir pensando que todos tienen su forma de servir a Dios, pero la tuya es la única buena y que tiene sentido? Es así que pensamos, ¿no? Incluso ahora, reflexionando sobre la unidad, la idea que puede aparecer en nuestra cabeza es, bueno, qué pena, ¿no?, que no somos uno. Qué pena que los demás no piensan igual que yo. Qué pena. Y si la solución es tan fácil como la que está en mi cabeza, lo único sería que para que todo se solucionara, lo fácil sería que todos pensasen exactamente igual que yo. Y ya está. Ahora,
Si hay alguno de estos pensamientos en tu cabeza, de verdad, todavía hay alguna resistencia en buscar verdaderamente esa unidad. Pero ¿sabéis qué? Dios es misericordioso. Inspiró al apóstol Pablo a dejarnos aquí una enseñanza preciosa para que alcancemos esa unidad. Ahora, la primera cosa que hace es animar, exhortar, ¿no?, a la unidad que deberían tener. Pero ahora, en los versículos que siguen, nos da una herramienta para hacerlo. Nos enseña que debemos agradecer por el hecho de que somos solamente una parte del todo. La gratitud por ser una parte solo del todo. Y el versículo 14, si tenéis la Biblia ahí abierta, podéis acompañar conmigo. El versículo 14 nos sorprende. Pues vemos que Pablo da gracias a Dios por no haber bautizado a muchos en la ciudad. ¿Qué eso quiere decir? Y en el versículo 16 se acuerda que bautizó a la familia de Estéfanas, pero dice que no sabe si había bautizado a algún otro más. Y puede que al leer eso tengamos la sensación de que el apóstol Pablo está menospreciando el bautismo, y no es así. No es así. Él agradece a Dios por no haber bautizado a muchos. ¿Por qué? Porque eso no debería estar en el motivo para la división de los hermanos de allí de Corinto. O sea, por medio de sus palabras, que parecen haber sido escritas ahí a prisas, nos demuestra que no tiene una lista de nombres de personas que bautizó. Eso seguro que no lo tenía. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de sus colaboradores había bautizado a la gente. O sea, ¿quién bautizó o dejó de bautizar? No tiene importancia. Lo más importante es, ¿alguien fue bautizado en su propio nombre? No, ¿verdad? Pues entonces no se podía, por lo tanto, poner su nombre o el de Apolos o el de Pedro al mismo nivel que el nombre de Jesús. Él no estaba ahí para hacer discípulos suyos, sino que hacía discípulos de Jesús. Incluso más adelante va a aclarar eso diciendo, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. El apóstol Pablo no hacía discípulos para sí, hacía discípulos de Cristo. O sea, su preocupación aquí era desvincular la importancia del bautismo a la persona que lo celebró. Y a veces encontramos eso, y personas aquí que buscan a un pastor específico que haga el bautismo de su hijo o el suyo propio. O entonces buscan un local especial, ¿no? Como las aguas del río Jordán. O entonces esperan una fecha especial como si estas cosas fuesen lo más importante. Pero cuando hacemos eso, desplazamos toda la atención al rito y quitamos la importancia de Cristo. En otras palabras, formo parte del mismo pueblo que vosotros, no porque fue el mismo líder el que me bautizó, o porque fueron en las mismas aguas. Me identifico con el pueblo de Dios porque he tenido acceso a la palabra de Dios, porque he creído, porque conozco el poder de Dios. Yo recibí la señal exterior de las manos de uno o de otro, y eso no es lo que importa. Lo importante es el acceso al conocimiento de Dios, acceso a las promesas de Dios. O sea, el bautismo es el sacramento que identifica al pueblo visible de Dios. Pero el bautismo siempre viene después de la predicación de la palabra. Siempre. Incluso cuando toda una familia es bautizada, como cita aquí, en la familia de Estéfanas, es porque la palabra ha sido predicada antes.
Eso es lo que tiene sentido. Bautizar por una costumbre, eso no es el bautismo. Bautizar porque tenemos que bautizar, ¿no? Bautizar porque incluso en la familia de Estefanas, pues antes hubo la predicación de la palabra. Y aprovechamos para hablar de las promesas de Dios que Dios tiene para las familias. Tenemos historias de muchas familias que han sido alcanzadas por el Evangelio. Por ejemplo, la familia de Lidia. En Filipos, ¿qué pasó? Escuchó la palabra por medio de la predicación del apóstol Pablo. Dice ahí que Dios le abrió el corazón y fue bautizada ella y su familia. El carcelero en la misma ciudad también. Después de ver todo lo que había pasado en la cárcel, se postró a los pies del apóstol Pablo y de Silas y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu familia. Después que oyeron la palabra, el apóstol Pablo fue y bautizó él con todos los suyos. Incluso a Crispo, que aparece aquí en la historia, en los versículos que hemos leído hoy, Crispo es citado aquí en la carta de manera individual. Pero si miramos allí en el libro de los Hechos, sabemos que fue bautizado él con toda su casa. Él era el principal de la sinagoga. Y dice ahí que él creyó en el Señor con toda su familia y fueron bautizados. Y a los que tienen una comprensión un poco diferente del bautismo, es por lo menos intrigante ver cómo las Escrituras siguen hablando de esta señal por medio de familias. Así como hablaba antes en el Antiguo Testamento. Por eso la promesa de creer y ser salvo tú y tu familia. Ahora, para creer y alcanzar esa promesa para nosotros y para nuestra familia, hay que tener acceso al mensaje del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo no está de ninguna manera menospreciando el bautismo. Eso tenemos que tener muy claro. O está diciendo que no era algo importante. No es así. Lo que afirma es que su tarea, su llamamiento fue para predicar. Por eso de entre los muchos que se convirtieron, muy pocos han sido bautizados por él. Y es curioso, porque en la providencia divina, eso fue algo importante. En el futuro, que él no sabía. Fue importante para generar menos discípulos de Pablo y más discípulos de Cristo. Eso le ayudó a defenderse ahora al decir que no fueron bautizados en su nombre. O sea, por la maldad que había en los hermanos de la iglesia en Corinto, Dios, en su providencia, no permitió que el apóstol Pablo bautizara a muchos, para de esa manera no venir del apóstol Pablo la razón de las divisiones. Y por eso ahora el apóstol Pablo da gracias a Dios, por no haber bautizado a muchos. Y es aquí donde tenemos que parar y prestar mucha atención. Eso es muy importante. Es lo que va a ayudarnos a no meternos en divisiones en la iglesia. ¿Cuál es el motivo de su gratitud? Su gratitud a Dios está en el hecho de que él, Pablo, es solamente una parte del todo. Ese es el motivo de su gratitud. Las divisiones están basadas en el orgullo de pensar que una parte, la mía, representa el todo. Y el argumento del apóstol Pablo es, yo soy el predicador, nada más. Pero Dios tiene a otros siervos y estos siervos han bautizado. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué eres tú? Sino servidor
del único Dios vivo y verdadero. Si has vivido algún proceso de división en alguna iglesia, pues acuérdate de los motivos por los cuales pasó esa división. Muy probablemente, si te fijas en los detalles, vas a ver que el orgullo llevó a las diferencias y a esas diferentes partes pensar que eran más de lo que de hecho deberían ser. Por eso la exhortación a la unidad viene con una aclaración del apóstol Pablo de que él está agradecido por ser un servidor más. Nada más que eso. Y eso no le quita la autoridad que tiene delante de la iglesia. Eso no le quita todo el esfuerzo que tuvo para llevar el evangelio a esta gente. Enseñarles la palabra de Dios a cada día, escribiéndoles cartas. Pero reconocer que su envío fue para predicar el evangelio, le quita el derecho de decir que estos discípulos son suyos y no de Cristo. Para solucionar la contienda que había allí, el apóstol Pablo hace que los hermanos de Corinto quiten la mirada de él y miren hacia Cristo. Por eso les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Ahora, si no está dividido, tampoco la iglesia que es suya debería estar. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Bueno, si no es así, ¿por qué ponerle a Pablo en el mismo nivel que Cristo? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿por qué decir que eres discípulo de Pablo? Si el bautismo es la causa de la división, cuando debería ser todo lo contrario, debería ser la señal visible que une a todo pueblo de Dios, entonces las discusiones están mal enfocadas. La iglesia debe buscar la unidad porque ella debe estar en Cristo y Cristo no está dividido. La preocupación del apóstol Pablo aquí para demostrar su poca importancia, su pequeña contribución, en el todo se intensifica en el último versículo que hemos leído hoy. Dice ahí en el último versículo que su envío tenía el propósito de predicar el evangelio, pero aún así el poder del mensaje no estaba en su sabiduría, no estaba en la sabiduría de sus palabras. O sea, le quita todavía más la importancia. Él se defiende aquí de la acusación de autoproclamarse maestro. Él era un siervo que con un discurso ordinario, sin muchas pompas, llevaba el mensaje de Dios. O sea, tampoco busca gloriarse por su excelente predicación. Y cada ministro que busca prestigio o reconocimiento acaban por transformar el mensaje de la cruz en algo vano y en algo escondido, oculto. Y cuando eso pasa, pues las divisiones aparecen con fuerza. Porque el orgullo de uno quiere sobresalirse por del orgullo del otro. Las personas acaban por ser más valoradas que el propio Jesús. Y aquí el apóstol Pablo, de manera humilde, hace un contraste entre la sabiduría humana, carnal, la oratoria motivadora y la cruz de Cristo. Hermanos, ¿hay algo más despreciable que una cruz? Y lo que dice es que si él buscara adornar su mensaje con elocuencia y conocimiento humano, la cruz de Cristo resultaría ineficaz. Si lo que queremos ver aquí es el poder de la cruz, la unidad que hay en Cristo, tenemos que despojarnos completamente de lo que son los preceptos mundanos y debemos gloriarnos en lo que es despreciable e indigno a los ojos del mundo, que es la cruz de Cristo.
¿Qué es lo que hay dentro de mí, dentro de ti, que nos impide tener una verdadera unidad como el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que me hace pensar que soy mejor que mi hermano? ¿Por qué soy capaz? ¿Por qué no soy capaz de disfrutar la unidad del cuerpo de Cristo en mi iglesia? Hoy el propósito no es traernos un mensaje con excelencia de palabras o de sabiduría. Hoy tenemos que identificar la fuente del poder de Dios. Tenemos que dar las gracias porque somos apenas siervos. Pero Dios no. Dios es el que está en el control de todas las cosas. Esa es la base para toda la carta del apóstol Pablo. Todo lo que va a venir enseguida. ¿Por qué? Porque esa es la base del Evangelio. No hay crecimiento sin que Dios actúe a nuestro favor. Por eso uno planta, el otro riega y el crecimiento viene del Señor. Por los muchos estudios, por las muchas reuniones, si no estamos confiados en ese poder, entonces vamos a aferrarnos a cosas o personas que no nos pueden ayudar. Si no crees en esa cruz, si no crees en la resurrección de Cristo, si no crees que un día resucitarás con Él, entonces por lo mucho que tengamos en común, no formamos parte del mismo cuerpo. Imposible. Ahora, si tu esperanza está en Cristo, solamente en Él, si Él es el Señor de tu vida, es tu Salvador, entonces, hermano, no deberíamos tener razones para las contiendas. Somos siervos del mismo Señor. Somos parte del mismo cuerpo. Tenemos que darnos cuenta de que Dios obra por medio de la vida de mi hermano, a pesar de que él sea, por ejemplo, más contemplativo y yo más activista. El contemplativo tiene que ver que Dios utiliza a estos más agitados para avanzar más posiciones, para persistir delante de las oposiciones. Si eres el hermano más organizado, tienes que darte cuenta de que Dios también utiliza a aquellos que actúan por corazonadas. Y ese tiene que ver que no todo se hace porque actuamos impulsivamente, sino que hay que tener orden también. Si conoces mucho de doctrina, de la palabra, y tienes tu fe muy razonable, muy pensada y basada en buenos argumentos, tienes que ver que a lo mejor hay un hermano que está a tu lado que conoce un solo versículo, pero actúa con fe en cada una de sus decisiones. El cuerpo de Cristo es así. No te pongas como la regla infalible y el único que tiene las mejores actitudes, las mejores creencias, porque tú eres solamente una parte del todo. No podemos salir de aquí sin dar las gracias, sin agradecer a Dios por decirnos que hay diversidad en el cuerpo y Él obra por medio de todo su cuerpo. No podemos dejar de agradecer por aquellos que están aquí a nuestro lado y nos complementan. No son iguales, pero nos complementan en todo lo que tenemos que hacer. Y empezamos la carta a los Corintios organizando nuestra visión de reino. Nuestro propósito en estar aquí, para que a partir de eso podamos reconocer los pecados. Eso sí, si esa es la visión, la base, pues a partir de esa visión, tú y yo vamos a empezar a reconocer nuestros pecados a través de lo que Dios nos va a hablar por medio de la carta. Si somos uno, si reconocemos que no somos más que una parte,
pues ahora sí, humildemente encontraremos cuáles son nuestros fallos. Y lo que pido a Dios es que Él nos dé esa gratitud que tuvo el apóstol Pablo en reconocer que a pesar de ser el gran apóstol, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, nos dice que era una parte pequeña e imperfecta del todo de Dios. Que esa sea la sensación que nos traiga la unidad. Eres una parte pequeña e imperfecta, pero formas parte del todo, que está en Dios. Que esa sensación nos permita disfrutar de la unidad del cuerpo, de la alegría de compartir con el hermano que nos complementa. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos guíes en esa lucha por la unidad, en las dificultades que encontramos en nosotros mismos, porque somos pecadores, somos débiles y a veces no nos damos cuenta de que nuestros pecados nos impiden tener una buena comunión con los demás. Ayúdanos, Padre, a comprender toda tu voluntad para nuestra vida y que seamos guiados por tu Santo Espíritu y que disfrutemos de aquí, juntos, de esa unidad. Bendícenos, Padre, guárdanos, ayúdanos como iglesia para que podamos caminar como cuerpo de Cristo y que nuestro énfasis esté siempre en Jesús y no en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo. Quebrántanos, guíanos por medio de tu voluntad y que seamos conscientes de la grandeza de tu gloria por medio de la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.